Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en nuestro Masterclass 2, actuación para actores y actrices profesionales que desean trabajar en cine, en televisión y en las nuevas series que están tan de moda. Hemos visto antes todos los elementos, las herramientas que tiene el actor para expresarse en nuestro Masterclass 1, pero ahora en nuestro Masterclass 2 lo que estamos viendo son elementos y lenguaje técnicos que debe aprender un actor, una actriz, para poder manejarlos con toda corrección. El día de hoy, en este taller número 16, vamos a hablar de las tomas, los encuadres, los planos, los términos, lo que significa cada uno de ellos. La cámara, el camarógrafo, a través de su lente, trata de mostrarnos parte de la realidad, de la ficción que está en una historia, en un argumento, en una película, en una serie, en una telenovela. Y en la secuencia decide mostrar una parte de ello. Normalmente, tradicionalmente, si ustedes ven una película, lo primero que se muestra es un big long shot, una toma panorámica, que nos invita a entender cuál es la atmósfera, en qué lugar, en qué tiempo, época y en qué circunstancias, cultura, tradiciones, se va a desarrollar la historia que vamos a ver. Ahí podremos hablar si es una montaña nevada o bien es una montaña pero desértica en Egipto, tal vez en África, o si a lo mejor estamos hablando de un bosque, de un paisaje boscoso, de un paisaje citadino, una ciudad metropolitana, cosmopolita, como puede ser Nueva York, como puede ser Madrid, como puede ser la Ciudad de México, como puede ser Sao Paulo o Río de Janeiro. O bien nos va mostrando si el lugar es un clima caliente, por ejemplo una playa, y la acción se va a desarrollar en este clima cálido, en este clima tropical, incluso podría ser Miami, las playas de Los Ángeles también, o si bien se va a realizar en un lugar más mediterráneo, como Niza, como Mónaco, como toda la Riviera Francesa, para darnos esas características de la cultura en especial. En la medida que la toma se va cerrando, de toma panorámica, que es un establishing shot. Establishing shot es toma de establecimiento, para que el público entienda en qué lugar, en qué circunstancias, en qué época está sucediendo el argumento de que se trata la película. Entre más luminosa es la película, entre más colorida, entre más color se utiliza, quiere decir que la película es más vívida. Probablemente va más hacia la comedia, es más alegre. Lo que busca es que el público se identifique también con la colorimetría, con colores que les sean muy agradables a la vista. Pero también pueden usar determinados filtros para que cambie la colorimetría y que cambie la iluminación. Y entonces puede utilizar filtros azules, por ejemplo, en lugares nevados, para hacer parecer que el lugar es más frío, que es más sórdido, que es más oscuro. O puede utilizar colores rojizos, por ejemplo, colores rojizos como los que se pueden utilizar en una escena muy violenta, una escena de guerra, por ejemplo, de la serie de Game of Thrones, las batallas, o de los vikingos, o de estas películas que vemos donde hay batallas muy cruentas y utilizan filtros color rojo, o determinar, por ejemplo, que un lugar tiene colores más ámbar. En una serie que se llama Suburra, que es italiana, nos muestra cómo todo lo que sucede entre los gitanos siempre está con filtros color ámbar, amarillos, y nos da una sensación muy especial. En cambio, cuando la situación sucede en otro lugar, en Ostia, con los italianos, con los que no son gitanos, utilizan filtros más fríos, filtros más azules, o incluso evitan el filtro. Si aumentamos la luminosidad, quiere decir que la historia es mucho más alegre. Si disminuimos la luminosidad,
y nos vamos a los altos contrastes de iluminación, a las luces y a las sombras, lo que buscamos es que sea una historia más introspectiva, con una trama tal vez más dramática. Vamos a ir reduciendo el sistema de tomas y encuadres, pero antes, ¿por qué se llama toma? Es muy sencillo, porque uno toma de la realidad una parte. Es la parte que el camarógrafo, el director, el realizador quiere que el público vea. Y entonces dice, voy a tomar esta parte, toma. Pero también se utiliza cuando dice uno, la secuencia se repite y esta es la toma 1, y la secuencia 1 se hace una primera vez y se dice toma 1. Pero si esa misma secuencia se repite una segunda vez, se le llamará, es la toma 2. Si se repite 3 veces, será la toma 3. Si en la toma 4, por ejemplo, se cambia de lente y se busca algo más cerrado, se pone toma 4 con el lente, por decir algo, número 15. Y determinan con qué lente, con qué filtro y la distancia que te utilizó. Si usaron un lente normal o posiblemente grabaron desde muy lejos y usaron un telefoto. ¿Por qué se llama encuadre a las tomas? Normalmente la pantalla originalmente era un cuadro. Las pantallas de cine eran cuadradas, un poco rectangulares, pero más bien tendiendo a lo cuadrado, igual que los televisores en sus inicios. Las tomas eran en un cuadro de 3x4. Y entonces, todas aquellas imágenes, todos aquellos sujetos o objetos que se metían en la toma, se les llamaba ponerlos en cuadro, o sea, en un encuadre, meterlos dentro del cuadro. Por eso se llama encuadre. Pero también oímos que es una toma que es un shot, un tiro de cámara. ¿Por qué? Porque imita como cuando un cazador está con su rifle buscando a la presa, utiliza la mira y busca un tiro perfecto para lograr cazar el animal de que se trata. En este caso, el camarógrafo utiliza un tiro de cámara. Pero en lugar de tener una presa, lo que tiene es un sujeto de la toma. Y entonces busca encontrar la toma mediante un tiro de cámara, un shot. Por eso es big long shot, full shot, medium shot. Se llaman tiros de cámara. En otras partes de América se les llama planos. A veces un plano muy amplio, muy general, como una toma panorámica, un big long shot, o un plano muy cerrado, primerísimo plano primero, plano general. Se le llama también planos, porque están siendo parte de una toma en la que hay un primer plano, que pudiera ser el personaje principal, un segundo plano, que es otro personaje, un tercer plano, que pudiera ser un mueble, o una escultura, o una planta, un cuarto plano, que pudieran ser los muebles, un quinto plano, que es la pared. Hay tantos planos en una toma como objetos o sujetos hay en la misma toma. Pero ¿qué se busca en estos planos o en estos términos? Está en el primer término, en el segundo término, en el tercer término, en el cuarto término, en el quinto, y así hasta la mayor cantidad de términos que podamos tener, porque la toma se va a ver más rica. Va a ser mucho más interesante para el espectador ver tomas que tienen muchos planos y muchos términos. Pero para que esto funcione y realmente le interese al espectador, se necesita que tenga un diseño o una composición visual. ¿Qué es composición visual? ¿Cómo se integran dentro del encuadre, dentro de la toma, cómo se integran los diferentes sujetos u objetos para formar parte de un todo, pero que resulte muy armónico, que esté distribuido de tal manera que todos los planos, todos los términos se vean y todos tengan importancia y que el público pueda disfrutar de todos y cada uno de ellos.
En una composición que buscamos, aparte de que haya armonía, de que los elementos estén distribuidos, se buscan puntos de fuga, o sea, un primer término o un edificio y que haya un punto de fuga, o sea, los términos se van haciendo más pequeños a medida que van más al fondo para dar idea de tercera dimensión, aunque recordemos que ya hoy día hay películas en 3D que utilizan muy claramente el concepto de profundidad de campo. Esto es de la cantidad de elementos que se utilizan para que el público se interese y se vea totalmente rodeado y se vea dentro de la historia y dentro de la toma. Por eso es muy importante entender que la composición visual, el diseño de una toma, la posición de la cámara, si está arriba del horizonte, si está abajo del horizonte, si está en el horizonte, si está de manera lateral, a la derecha o a la izquierda, nos van a dar una sensación diferente. Cuando inicia el cine, casi todos los planos son frontales, como si el espectador estuviera al centro y estuviera en un teatro y pudiera ver una escena, una acción, un argumento de manera total y completa en el centro del escenario, en el centro del público. Pero a medida que avanza la cinematografía y que avanza la técnica de cine y de televisión, se buscan angularse para crear perspectivas, para crear puntos de fuga, para crear tomas mucho más interesantes que nos den más la sensación de profundidad de campo y que nos ayuden a entender que el individuo, los sujetos que están dentro de la toma, están rodeados de una atmósfera, de una decoración, y que ésta tiene una cultura, que ésta tiene tradiciones, y cada uno de los elementos que se utilizan, incluso si son extras que van cruzando por el lugar, tienen que estar de acuerdo a la historia, y tienen que alimentar todo lo que es la parte visual de la historia, y volverse muy atractivos para el público. A medida que nuestra toma se va cerrando, ahora en un long shot, en una toma larga, nos va dando un concepto más detallado del establishing shot, de la atmósfera general. En una toma larga, en un long shot, puede ya aparecer el individuo, el sujeto de la toma, los protagonistas. A lo mejor van dentro de un auto, a lo mejor van en una carroza, a lo mejor van en un caballo. Pero ya son parte de la toma, aunque sea en una mínima proporción. Si cerramos más la toma, vamos al Big Full Shot. Esta es una toma mucho más detallada y que nos da un sentido más claro de la atmósfera que rodea a los personajes y que nos cuenta mucho más de la historia. Si estamos, por ejemplo, en un mercado en Medio Oriente, digamos en Turquía, nos da todos los aspectos, por ejemplo, de un mercado turco, donde hay gente vendiendo determinadas mercancías, donde hay automóviles, donde hay personajes, y nos va dando muchos elementos interesantes que al público le atraen. Pero en esta parte del Big Full Shot, sí los personajes de la historia se convierten en parte muy importante de nuestra toma. Esto es el Big Full Shot, una toma amplia, grande. Y ahora vamos a saltar ya a donde lo importante es el personaje, donde lo importante es qué es la acción del personaje. Esta es la toma del full shot, toma completa. El personaje debe parecer completo de pies a cabeza y tiene aire, o sea, hay atmósfera que lo rodea. Nos está diciendo en qué ambiente se encuentra, en una oficina, en una escuela, en una cárcel, en un restaurante, en la calle, pero ya de manera más cerrada y concentrando la imagen en el personaje. Posteriormente está el full. Podría parecer que full shot y full es lo mismo. De hecho, sí lo es en traducción. Pero en el full lo que importa es ya únicamente el sujeto de la toma. Incluso se utilizan lentes que dan una profundidad de campo en la que el primer término, el personaje que nos interesa, está totalmente en foco. Pero el segundo término, que a lo mejor es otro personaje, está fuera de foco. Esto es una técnica muy actual, en la que se define claramente el primer término, pero el segundo término está fuera de foco. Y desde luego los términos que están más atrás aún se salen más de foco.
O sea, están totalmente desafocados. Vamos ahora a empezar a recortar la toma de acuerdo a las articulaciones del cuerpo, aunque esto es cada vez más libre de acuerdo al feeling, a la inventiva, al sentido que tiene el director de lo que quiere. No tiene que ser ya tan estricto como era antes. La técnica cinematográfica se ha liberado muchísimo, da muchísimas más libertades que ser extraordinariamente teórica o académica. La primera articulación es la rodilla. La rodilla nos marca el medium full shot, la toma medio abierta, que es lo que le llaman toma americana, porque se usaba mucho en el oeste para mostrar la parte donde estaban los revólveres de las películas western, y usaban a partir de las rodillas. Recibe el nombre de toma americana debido a que es en el cine norteamericano que se utiliza por primera vez. Luego tenemos una toma que es más bien publicitaria o que es más bien subliminal, que es el sex shot, la toma donde se incluye el chakra sexual. Se busca que de manera muy importante, aunque sea subliminalmente, el público ponga mucha atención en la parte genital del personaje, del sujeto. Muestra sus asentaderas, muestra su sexo, y aunque se ve toda la demás parte del cuerpo, la energía principalmente está situada en la virilidad o la feminidad de los sujetos que componen la toma. Vamos después a una toma muy tradicional que es el medium. Medium es la mitad de medium. Puede ser la mitad arriba o la mitad abajo. Nos muestra la mitad de un objeto o de un sujeto. El medium también se le llama toma europea porque fue el cine europeo el que puso de moda estas tomas de la mitad del cuerpo, que son las que ocupan casi el 60% de las tomas en una serie europea. Después viene una toma que surge con la evolución de la cinematografía, que es en el esternón, exactamente en el cruce vertical y horizontal del cuerpo, los ejes vertical y horizontal, que es el esternón y que incluye el pecho del actor. Esto es una toma que se le llama medium shot. Medium shot. Esto parecería igual, de hecho es igual en traducción al medium y al medium shot, simplemente que la diferencia es que el medium es a la cintura y el medium shot es a la altura del pecho. Luego viene el medium close-up. Medium close-up es la toma que va directamente donde están las clavículas, incluye el cuello y la cara del actor. El aire, la atmósfera se va disminuyendo. A partir de la toma medium, la europea, como el medium shot y en este caso el medium close-up, deja de ser importante la forma, la atmósfera, lo que rodea, y empieza a ser muy importante el fondo. Si bien es importante el texto, deja de ser tan importante el contexto. Contexto es lo que rodea una situación. Textos son los parlamentos que nos indica el escritor, el guionista, y el subtexto son los pensamientos y las emociones que son la parte interna del actor. Esta parte interna del actor se muestra de manera más clara a medida que la toma, el plano, el tiro se va cerrando. Medium close-up es a partir de las clavículas, incluye la cabeza y muy poco aire. Después vamos al close-up, cerrado arriba. Es el rostro completo del actor. Close-up. Las tomas muy modernas hacen que ya no esté centrado, sino que esté de un lado o que esté del otro, pero no centrado. Y tiene más aire hacia donde se dirige el personaje. Si mi personaje está hablando con alguien de este lado, tendrá más aire de este lado. Pero si mi personaje se dirige con alguien de este lado, tendrá mucho más aire de este lado. El close-up es la toma cerrada de la cara. Aquí ¿es importante el diálogo? Sí, desde luego. Pero es más importante que el texto, el subtexto. ¿Qué piensa? ¿Qué siente el actor? La verdadera actuación no está en la forma.
Para eso están las películas de acción, las películas de superhéroes, las películas como La Guerra de las Galaxias, las películas como puede ser Game of Thrones, etcétera, donde las acciones, donde las grandes acciones épicas, donde hay caballos corriendo, donde hay naves espaciales, es la acción, es la forma, es la atmósfera, es el contexto lo que importa. Rápido y Furioso, pero a medida que se va cerrando, nuestras historias se vuelven más intensas, tienen más dramatismo. Ahora, lo importante ya no es el contexto, sino el subtexto, el pensamiento, sí el texto, pero las emociones también. Pasamos ahora al extreme close-up o big close-up. Toma extremadamente cerrada o toma muy cerrada. Es recortar la cara para dar una sensación muchísimo más intensa de lo que siente y piensa el personaje. La mirada, los músculos faciales controlados, manejados con contención, hacen que sea una toma muy útil. Tenemos que estar conscientes de que el movimiento se tiene que reducir en el actor. Tenemos que estar conscientes de que hay que trabajar con el camarógrafo, que hay que trabajar con el iluminador, que todos trabajamos con todo el equipo de producción. Si no lo hacemos, no estaremos trabajando adecuadamente y nuestra actuación será deficiente. Esto ha sido la explicación a grandes rasgos de todo lo que son tomas, planos, encuadres, términos, composición visual, profundidad de campo, perspectiva, punto de fuga, en fin, conceptos que vamos a estar repitiendo 1, 2, 3 veces de manera constante porque es la manera pedagógica de aprender. No memorizar, no tomar apuntes y apuntes y apuntes, eso no sirve de nada. Lo que sirve es entender los conceptos, mnemotecnia, entender el concepto, qué se está diciendo, para qué, por qué se dice, por qué se utiliza de esa forma. Si ustedes entienden esto, estarán realmente aprendiendo. Y para ello hay una regla de 3 mínima. Nosotros, a través de nuestros masterclass, tenemos que repetirlo 2, 3 y hasta 4 veces. La cuarta vez normalmente son los ejercicios que ustedes hacen. Pero es a través de la repetición y de la práctica que vamos aprendiendo y que vamos entendiendo cuál es el verdadero funcionamiento de tomas, encuadres, y después veremos ya movimientos de cámara, accesorios para las cámaras, en fin, otros elementos que van complementando cada vez más cómo se narra visualmente la historia que estamos tratando de que el público conozca, para que el público cada vez se interese más. Entre más complejo es este concepto, entre mejor diseñadas están las cosas, entre mayor comunicación hay entre la parte técnica y la parte artística, entre mejor comprensión hay de lo que nos dice el director, de lo que escribe el guionista, y hacemos que todo esto se integre, estamos logrando una actuación cada vez más adecuada, cada vez más efectiva. Y es a través de esto que vamos a poder trabajar cada vez más en proyectos de cine, de televisión y también de series, que es lo que está hoy de moda y que es donde tratamos todos los actores de estar en este momento, porque además son proyectos que se transmiten en el mundo entero, a veces en más de 110 países, logrando llegar a millones de habitantes. No es sino a través de estos maravillosos medios de comunicación que logramos trascender, ya que, aunque el teatro es maravilloso, el teatro es algo que es muy vivencial, algo que el actor debe experimentar, porque es a través del teatro donde uno realmente se conoce y realmente desarrolla herramientas actorales, tanto de forma como de fondo, pero al llevarlas al cine y al llevarlas a la televisión, tenemos que aprender el lenguaje del cine, el lenguaje de la televisión, entender qué es una toma, qué es una cámara, qué partes tiene, cómo estoy yo relacionado. No somos partes diferentes, todos somos parte de lo mismo.
Ojalá que haya sido interesante todo esto que les estoy comentando y que ustedes profundicen a través de ver series, de ver películas, de ver televisión en general y analizarla, ya no simplemente verla como espectadores, sino verla como analistas. Entender, esa es esa toma que están haciendo, ahora hicieron ese movimiento, ahora están utilizando este lente, ahora hay profundidad de campo, ahora hay una composición visual, aquí están usando un filtro de color, aquí tratan de decirnos esto, en fin. No sean únicamente ya espectadores, ustedes ya tienen la obligación de ser analistas, de ser gente que observa, no que nada más ve o que nada más mira, observa y analiza. ¿Por qué el director que ganó el Oscar en fotografía o en guión o en la historia en general, por qué lo gana? ¿Cuáles son las razones que tienen los jueces que se encargan de juzgar los grandes premios de Cannes, de Berlín, de Viena, en fin, todos los festivales grandes que hay? ¿Por qué se deciden por una o por otra producción? ¿Qué define que una sea mejor que otra? Desde luego la historia, desde luego el argumento, el texto, desde luego cómo están escritos los diálogos, cómo está estructurada nuestra historia, pero la parte visual, la parte de atmósfera, la parte que nos rodea, la decoración, el vestuario, los accesorios y por encima de todo esto, la responsabilidad del actor es la parte interna, la parte de fondo. ¿Qué es lo que realmente piensa mi personaje? ¿Qué es lo que realmente siente mi personaje? Pues seguiremos adelante en nuestro próximo taller hablando de los movimientos y los desplazamientos de cámara. Por ahora les dejamos los siguientes ejercicios. No se olviden, hay que hacerlos. No se conformen con lo que ven en una masterclass. No se conformen con estos videos. Tienen que llevarlo a profundizar. Tienen que llevarlo a mucho más. Tienen que comprometerse con su carrera para realmente ser profesionales. Un amateur no le importan los detalles. Un profesional se preocupa cada vez más de todos y cada uno de los detalles que conforman una película, una serie, un argumento. Y desde luego, el personaje, la psicología y la creación del personaje.